Y en el día de ayer se realizó un homenaje a Hugo Chávez y obviamente la presencia destacada de Cristina ya está teniendo repercusión en todos los medios y queremos saber cómo fue ese encuentro, la intimidad tal vez y obviamente las repercusiones de todos los oradores en este homenaje a Hugo Chávez, más allá de Cristina. Y está con nosotros en contacto la periodista Estela Caloni. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Por aquí muy bien. Vos estuviste presente ayer. Sí, yo participé en el acto porque, bueno, yo conocí a Chávez muchísimo antes de que fuera presidente, inclusive en 1994, y un poco contando esa historia de cómo en ese momento él tenía clarísimo su sueño de la unidad latinoamericana, que fue el motor de esa unidad latinoamericana, ¿no? Empezó hasta que llegaron los nuevos presidentes en 2002 y Lula, y después 2003 Kirchner, y después todo el cambio que hubo en toda América Latina. Pero lo cierto es que él había tenido ya su manifiesto cuando él intentó ese golpe cívico-militar, porque no fue solo militar, de jóvenes militares que se oponían a lo que había sucedido en 1989, cuando el primer alzamiento neoliberal que hubo en América Latina fue precisamente en Venezuela. Entonces, como los militares fueron obligados a reprimir a la población, ellos se levantaron en contra de eso. Bueno, todo esto estuvo ahí enmarcado en las historias que cada uno contó. Estuvo Agustín Rossi y el embajador de Venezuela. Luis Rushten era moderador y participante, así que sí, creo que fue un momento muy especial, porque además estaba anunciado ya que venía la presidenta. Debido al tema de vuelos, a veces llevó al cierre y fue de verdad un acto muy fuerte. Yo estaba muy contenta, mucha gente joven estaba en la calle, era imposible, todo lleno, más la calle llena de gente, y fue un acto que creo que muy merecido en favor de una figura tan importante para América Latina en este siglo, que tenía dejó tantos valores, tanta posibilidad de aquel verdadero sí se puede en nuestra América Latina, el sueño de la patria grande, bueno, muchas cosas. Y creo que la presidenta estuvo muy bien en solidaridad, recordando que Chávez había ayudado a la Argentina en los momentos más difíciles, 2003, 2004, que había comenzado esa historia tan fuerte de la integración también. Bueno, fue creo que muy emocionante todo, recordando también cómo él se preocupaba por Argentina, cómo él se preocupaba por otros pueblos del mundo, inclusive por ayudar a los pueblos aunque sus gobiernos no estuvieran con él, como ha sucedido con Paraguay o con Guatemala, ¿no? Así que creo que fue un acto muy importante y muy necesario, y momentos en que hay en estas especies de revanchas que son casi infantiles, si no fueran hechas por un gobierno en que se desmanteló la sala Chávez en la Casa Patria Grande, se ha bajado la fotografía de Chávez del salón donde estaban los patriotas latinoamericanos. Es decir, todo lo que estamos viendo, más la política de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos que cumplen armoniosamente ahora Argentina, más el canciller de Brasil, que diríamos que es un canciller interino, que no tendría por qué meterse en estas cosas,
y que tratan de impedir que y Paraguay y que tratan de impedir que y Argentina, por supuesto, Argentina-Paraguay, que asuma la presidencia pro tempore que le corresponde a Venezuela, lo que es una violación de la propia carta del organismo. Entonces, creo que fue un acto en un momento muy especial de la historia de América Latina y de nuestra propia situación en Argentina. Estela, me gustaría escuchar una reflexión tuya vinculado con esta idea que siempre la tenemos presente. Uno piensa siempre que los procesos de cambios sociales, de revolución en el mundo lo hacen las masas, pero ¿cuál es el papel del individuo en este proceso? Porque vos fijate, hablamos de Chávez. Chávez tenía ¿cuánto? 58 años que murió. Hoy Venezuela no estaría en esta situación, me parece a mí, con Chávez. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la Revolución Rusa y la muerte temprana de Lenin, por ejemplo, otro gran líder. De Fonseca, por ejemplo. Yo digo, hay que mirar esto, hay que reflexionar esto. ¿Qué opinión tenés sobre esto vos? No, mirá, yo creo que la muerte de Chávez afectó muchísimo, pero lo que él habría creado, lo que él había avanzado, dejó una impronta muy fuerte. Lo que pasa que no sé si hubiera estado en esta situación igual, pero que no se puede olvidar lo que pasó en Venezuela, claro. Un poco poniendo un poco de distancia con lo que fue el tema de Lenin o Fonseca, porque Fonseca murió, pero después surgió el Frente Sandinista, llegó al gobierno, y bueno, lo que pasa es que Estados Unidos, desde el golpe del 2002, lo que la gente no recuerda es que en Venezuela hubo muchos más intentos de golpe, un intento de golpe el día el golpe petrolero, claro, que sabotearon, que pararon a PDVSA, perdón, en la petrolera venezolana, y que hicieron esos sabotajes, el paro patronal, porque hubo un paro patronal que también intentó ir hacia el golpe. Después hubo incursiones de paramilitares colombianos, y a partir de que Chávez estuvo enfermo, Estados Unidos pensó que bueno, se iba a acabar finalmente, iban a poder rápidamente meterse en Venezuela y armar otro tipo de gobierno, como está haciendo en toda América Latina, ¿no? Tratando de destruir a todos estos gobiernos progresistas que habían logrado hacer este proyecto, el más importante proyecto de integración que se hubiera dado en Latinoamérica en su historia. Entonces, ahí que sucedió que mandaron muchísimo dinero, muchísimas organizaciones no gubernamentales surgieron a partir de que se enfermó Chávez. Dijeron, bueno, ahora sí vamos con todo. Y ahí empezaron, desde que subió la noche que ganó Maduro, ¿se acuerdan ustedes? En el 2013 o 2014 que hubo una cantidad de actos de violencia muy fuertes. Después empezó el tema del desabastecimiento, que no empezó hace unos meses, empezó desde entonces. Yo llevo más de 2 años y medio en que empezó este tema del desabastecimiento, que se fueron millones de toneladas de alimentos, supermercados enteros los sacaban para Colombia. Claro. Entonces es una guerra constante, un golpe constante. Es muy difícil, si no fuera la respuesta que el pueblo todavía tiene hacia Chávez, si no fueran todos aquellos derechos ganados por ese pueblo, a pesar de que un pueblo cuando está muy golpeado por ahí se cansa, ¿viste? Cuando te cortan la luz, te hacen sabotaje, es muy, muy cansador resistir ese tipo de guerras de desestabilización. Pero si no fuera así, ya hubiera caído Venezuela, porque de todos los países atacados en los últimos tiempos por Washington, que fueron Argentina, Brasil y Venezuela, Venezuela, que lleva más tiempo de acción golpista, no ha caído. No ha caído, quiere decir que había una fortaleza
en una fortaleza a nivel popular, porque sin esa fortaleza a nivel popular no se resiste. Yo te pongo un ejemplo en Siria, que en Siria no hay una guerra civil, es algo terriblemente falso, hay una invasión permanente, oleadas de mercenarios que manda la OTAN, hay bombardeos de otros países como Israel, como Turquía, como Estados Unidos, que no bombardeaban al ISIS sino a las infraestructuras sirias. Entonces, en Siria, si no fuera porque ese pueblo ha resistido tanto, sería imposible desde el 2011 hasta ahora ese ejército sirio y el pueblo sirio que le religió al presidente en medio de esta guerra, en unas elecciones importantísimas y desconocidas por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso sí tenés que pensar que yo pienso que de no haber sido Chávez lo que fue, de no haber, y esto es muy importante porque él trabajó mucho a nivel de relación directa con el pueblo. Por ejemplo, con ese aló presidente, él recorrió todos los pueblos, los departamentos de Venezuela, los municipios. Él hizo una labor de concientización muy fuerte, él decía hay que ir puerta a puerta. Y esto si no fuera ese nivel de conciencia adquirida, Venezuela ya hubiera caído, ¿no? Porque es muy fuerte la ofensiva contra Venezuela, muy fuerte la ofensiva de Estados Unidos. El petróleo, viste cómo se lo bajaron, eso es guerra económica, guerra psicológica, guerra paramilitar, porque ingresan ese tema de la frontera con Colombia, donde hay los paramilitares más duros de América Latina, están en ese momento ahí, ¿no? Claro, Estela, porque... te quería preguntar por la presencia de Peña Nieto en el día de hoy, que no es algo menor, en Argentina, y cómo lo podemos enmarcar, y también lo podés enmarcar en tu opinión, con la actualidad argentina del oficialismo y cómo se está organizando la oposición con Cristina en el futuro. Claro, yo pienso que, te voy a decir de Peña Nieto, hubo un comunicado muy fuerte de Amnistía Internacional ayer, pidiendo a Macri que como que intercediera por el tema de los miles de muertos que hay en México, de los miles de desaparecidos, da un número 28.000, pero son muchos más. Amnistía Internacional da el número de 28.000. Hay más de 130.000 muertos. Ustedes saben que en lo que va de este año hay casi una docena ya de periodistas muertos. Es el país que más periodistas muertos tiene en los últimos años. Entonces, hay acá una reacción muy fuerte de los estudiantes, hay un rechazo muy fuerte por el tema de los maestros, por el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, él viene porque, por supuesto que hay una empatía en cuanto al tema de la Alianza del Pacífico, en cuanto al tema de la dependencia de Estados Unidos, que ambos gobiernos tienen. En los 6 meses ha demostrado prácticamente, ha aplicado el guión que Estados Unidos marcó aquí en Argentina un guión. Esto es un laboratorio de experiencia de un guión de imponer medidas rápidamente sin dar tiempo a reaccionar, viste, como esos boxeadores que te dan un golpe tras golpe tras golpe, hasta que reaccionás, pero tan rápido ha sido que, por ejemplo, nadie se ha propuesto discutir que hay que llevar al Congreso los acuerdos de seguridad que se hicieron con Estados Unidos, y dentro de eso entra este tema del ANSES, porque hay un acuerdo para proveer datos a Estados Unidos, y estos datos son los datos nuestros, de nuestra población. Bueno, Peña Nieto permitió que Estados Unidos se metiera ahí con el Plan Mérida y que convirtiera a las Fuerzas Armadas mexicanas prácticamente en unas fuerzas de ocupación. Entonces, sí, están con esta empatía se hace esta reunión aquí, tendiente a ese tema del Pacífico, y de si Argentina entra ahí, vos sabes que nos van a imponer el TLC, porque si no se impone el TLC no podés entrar en la Alianza del Pacífico, y México ha sido devastado por tener el TLC. Han destruido, por ejemplo, hasta el maíz, que era
tan fuerte el país mexicano se lo traen de Estados Unidos. Es impresionante el desmantelamiento de un país que se ha hecho en México. Y esto es lo que te está mostrando, cómo están buscando ese eje México, Brasil ahora, Argentina, para meter países importantes en la Alianza del Pacífico, ¿no? Ujú. Chile. Claro. Y ahora lo que la oposición, bueno, tanto si querés también enmarcarnos en Latinoamérica, porque hay una resistencia de todo esto que nos contabas, que obviamente existe, si no estos ya hubieran ganado hace rato, ¿no? Sí, hay una resistencia, vos te das cuenta la resistencia en Brasil, que ha sido muy fuerte, la inconsistencia además del gobierno del Temer, que ya 3 ministros y tuvieron que sacar a algunos senadores que habían denunciado a la presidenta porque a ellos se les demostró corrupción. A la presidenta no se le ha podido demostrar ningún delito del tipo del que está acusada. No, claro. Pero también se propusieron, vos te das cuenta, que el gobierno de Temer era un gobierno de transición, era un gobierno que tenía que ocuparse mientras se desarrollaba el juicio, no tenía por qué ni formar gabinete, ni tomar medidas, ni destruir obras sociales que en lo social hicieron una destrucción terrible, en la política exterior. ¿Qué tiene que ver este canciller que está interinamente mientras se decide? Suponete que se decide y que puede suceder que Dilma regrese. Claro. Porque incluso en el Partido Demócrata de Estados Unidos se le ha pedido a la candidata presidencial Hillary Clinton que revea su política en Brasil, porque es muy injusto el intento de destitución de Dilma, ¿no? Entonces, suponete que vuelva. ¿Cómo volvés después que te has destruido un montón de cosas, de que ha hecho firmado acuerdos a nivel internacional en días, en semanas? Claro. Entonces, para que veamos nosotros que estamos ante una ofensiva imperial de características muy fuertes, ya que tanto Temer como su gabinete son de relaciones muy fuertes con Washington. Nuestro gabinete acá casi todos son gente que pertenece a fundaciones de Washington. Entonces, lo que estamos viendo es, por eso yo le llamo una restauración no conservadora, sino colonial, porque todos los guiones, tanto aquí como en Brasil, están marcados desde afuera. Estela, 2 cositas. Primero, transmitirte un saludo de un oyente, Ricardo. Te manda un abrazo, dice que sos una mujer inmensa y te manda un saludo. Y por otro lado, queremos pedirte un favor acá en FM por Yahoo, esta radio comunitaria del Cordón Industrial, para que nos dejes un saludo. Nosotros lo grabamos y tenemos saludos de varias personalidades que después vamos pasando grabadas. Un saludo latinoamericano, vos que tenés experiencia en todo lo que nos estás contando, para que después... para las radios, palabras, sí. Bueno, yo el saludo que hago, yo respeto muchísimo el trabajo de las radios comunitarias, de las radios, y sobre todo ustedes que trabajan en un cordón industrial. Me parece que son las voces en medio de estos enormes silencios que se nos imponen. Es la mentira o el silencio. Y frente a eso, esta resistencia, esta lucha de hormiguitas, porque es una especie de la guerra de la hormiguita que logra por lo menos que haya en varios hogares, en varios lugares, que se escuche otra voz distinta. Me parece que es un esfuerzo extraordinario. Yo le llamo a eso el esfuerzo más grande de resistencia mediática, el esfuerzo más grande porque nosotros, sin saberlo, estamos respondiendo a un proyecto de guerra psicológica, que para eso se utilizan los medios, para esa guerra psicológica de destruir nuestra cultura, nuestra memoria, nuestra identidad, de destruirnos en un proyecto de recolonización continental. El papel de una radio como esta de ustedes para mí es admirable. Por eso yo los saludo y reivindico con pasión latinoamericana, te diría,
lo que ustedes están haciendo. Lo que ustedes están haciendo es un aporte increíble. Ustedes saben que son las gotitas que oraban la piedra. Somos gotitas que oraban la piedra. Parecemos gotitas insignificantes y no lo somos. Hay que tener conciencia de que esto que están haciendo ustedes es uno de los más hermosos ejemplos de resistencia cultural. Estela, piel de gallina, la verdad, por tu saludo. Te agradecemos y te saludamos. Yo los abrazo muy fuerte por lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, si te sí, parece. Ustedes saben que yo estoy ahí porque ahí tenemos que estar todos juntos. Totalmente. Bueno. Abrazo latinoamericano. Abrazos para ustedes también.